plasmadas en un instructivo este fin de semana, para que ustedes sepan más o menos cómo va a ser el formato para la próxima evaluación. Así que ahí va a estar todo, por supuesto, descrito, pero les cuento que al final va a estar dividida la evaluación práctica de la evaluación teórica. En el horario del práctico vamos a tomar el práctico y en el horario del teórico vamos a tomar el teórico. Por lo tanto, la semana que viene, si todo fluye, si anda bien, el día martes conmigo tendrían un ratito de teórico y después, en función de la cantidad de gente que se presente a la evaluación teórica, entonces desdoblaremos el curso o no, porque hay que ver, porque me ha sorprendido, en muchos cursos me han preguntado, profe, ¿esto no es obligatorio de rendir? No, le digo, el teórico lo rinde el que quiere, entonces hay gente que parece que ha decidido solamente quedarse con la promoción práctica, entonces no sé si todo el mundo va a rendir la parte teórica, pero bueno, bienvenido sea todo el que quiera rendir, y si son muchos, nos tomaremos un poquito más de tiempo, y si son pocos, bueno, lo haremos todo en una sola tanda. Entonces, en principio sería así, el martes nos vemos en clase, y hay que tomar, si hay que dar clase primero un rato y después tomar la evaluación parcial. Me quedé pensando, me tildé pensando, ¿qué pasa si sigue el paro? Pero no creo que vaya a demorar mucho más esta resolución. De haber paro y habrá que volver a tomar medidas o ya veremos qué hacemos. Pero no, no va a pasar. Y eso sería el martes. Y el día que tienen con la profe de práctico, bueno, también tendrán su evaluación práctica en los tiempos que sean necesarios, que están calculados más o menos 1 hora para el práctico y 40 minutos para los teóricos. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que saber ustedes por ahora, como les digo, y va a estar todo escrito en un instructivo que va a estar subido este fin de semana. Acá me preguntan si es a desarrollar el práctico, perdón, el teórico, y tiene de las dos cosas, ¿está bien? Hay algunas que son opciones y otras que son a desarrollar, pero para resolver, como les digo, en 40 minutos, ¿está bien? Está pensado para que tengan una mezclita de ambas tipos de preguntas, de ambos tipos de preguntas. En cambio, la parte práctica no, es fuertemente práctico, por supuesto con desarrollo, y como siempre les cuento, el hecho de no poder ir al laboratorio y trabajar con el Infostat implica que sí o sí todos los cálculos de probabilidades tienen que ser utilizando la tabla. Así que tienen que aprender a manejar de manera fluida las tablas estadísticas para poder resolver las situaciones prácticas que corresponden, como habíamos dicho, a la unidad 4, 5, 6 y 7. Todo el eje de probabilidades. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué vamos a trabajar hoy? La verdad que no me acuerdo bien hasta dónde llegamos con ustedes, pero vamos a repasar un poquito la unidad 8. No me acuerdo si empezamos la unidad 8, creo que sí. Terminamos la 7, pero sí, pero me parece que no empezamos la 8, nada de la 8, no di ni la introducción, ni las razones por las cuales muestrear nada. Terminamos la 7, no empezamos, me parece que sí, si en todos los otros cursos la introducción a la 8 la empecé a dar. La verdad que no me acuerdo, tengo tantos cursos en la cabeza, pero de todas maneras vamos a retomar los conceptos principales de la 8 y vamos a trabajar fuertemente la unidad 8, porque hay que continuar, como siempre les digo, si no, no nos van a dar los tiempos para después hacer el trabajo práctico y demás. Así que vamos a retomar o iniciar, según lo que me están diciendo acá, con lo que tiene que ver con teoría del muestreo, que es la unidad 8. Y si hay, mi garganta hoy está, y si hay dudas en relación a la evaluación
de la semana que viene, bueno, podríamos hacerlo en los primeros minutos antes del parcial, sacarse algunas dudas y después evaluarlo. No sé si ya han estudiado como para estar sacándose dudas una semana antes. Me parece que ustedes no son tan planificadores al tema. Valentina, levantó manito. Pregunte o Profe, escriba. Sí, en la unidad 6 hay un modelo que se se cortó. llama modelo uniforme discreto. Sí, sí. ¿Ese lo estudiamos o...? Porque En, en clase no vimos, por eso pregunto. en cuanto a, en cuanto a parte práctica, en la unidad 7 sería el modelo uniforme continuo. Modelo uniforme discreto se llama, está al final de la unidad 6. Al final de la unidad 6, al comienzo de la unidad 7. Bueno, sí. No tiene parte práctica, así que no lo estamos evaluando, digamos, en su parte práctica. Y en su parte teórica, conceptualmente no lo trabajamos, tenés razón, pero lo que analizamos, pero me parece que es uniforme continuo, no uniforme discreto, ya me fijo a dónde está ubicado. Conceptualmente, no lo considero, que no lo vamos a tomar, no lo vamos a evaluar. No lo trabajamos a lo largo después del resto de las unidades, por eso les estoy diciendo. Mi garganta me va a matar. Bien, vamos a comenzar, ya tenemos un número consistente de participantes, así que vamos a comenzar a trabajar la unidad 8 desde un inicio. Por las dudas acá el que me contestó diciendo que no lo habíamos trabajado, me parece raro, pero bueno. Vamos a abordar, ahí vamos, a ver, vamos a poner porque va a entrar gente seguro. Bien. Esta es la unidad 8, teoría del muestreo. Les había, bueno, no les había comentado, parece, pero esta unidad es de las más simples, por decir, muy conceptual, algunas expresiones de cálculo y algunos procedimientos de cálculo, pero lo que busca esta unidad, como su nombre lo indica, teoría del muestreo, introducirlos en todo lo que tiene que ver con cómo seleccionar una muestra. Venimos hablando de población y muestra hace rato, ¿sí? Venimos haciendo la distinción cuando es población, cuando es muestra, también. Pero nunca nos hemos enfocado en decir, bueno, ¿cómo defino la muestra? ¿Cómo la selecciono? ¿Cuántos elementos tiene que tener una muestra? Entonces llega ahora el momento, ya vimos cómo trabajar los datos, ya vimos que la probabilidad nos ayuda mucho a anticiparme a situaciones o experiencias y me va a ayudar a tomar buenas decisiones en función a alguno de los modelos de probabilidad que hemos aprendido. Y ahora nos tenemos que meter, antes de entrar a la estadística inferencial, a los procedimientos de la estadística inferencial, tenemos que saber seleccionar muestras. Entonces la idea de esta unidad es contarles a ustedes que existen distintos procedimientos para seleccionar muestras. Existen procedimientos que tienen por detrás un respaldo, un cálculo, un procedimiento pequeño para decir, bueno, cuántos elementos debería tener esta muestra, cómo selecciono la muestra, qué utilizo, qué instrumentos, y hay otros procedimientos que no son tan objetivos, por decirlo de alguna manera, sino que son más subjetivos, es decir, que tiene que ver bastante con la apreciación del investigador, con la experiencia del investigador, de cómo seleccionar esos elementos de la población para conformar mi muestra. De todo eso se ocupa la teoría del muestreo. Por eso dice acá que la teoría es un estudio. Vamos a buscar nuestro marcador. Es un estudio, como dice acá,
Uy, qué mal que estoy hoy. Perdón. Es un estudio que marca las relaciones, por decir de alguna manera, es un estudio, ahí está, de las relaciones que existen entre las poblaciones y las muestras, ¿está bien? ¿Y qué vamos a ver de esas relaciones? Justamente cómo se va a llevar a cabo este procedimiento de selección del elemento. Por eso es que acá en estos dos tips que tienen en el pie dice, lo que vamos a hacer es seguir ciertos procedimientos de selección, ¿para qué? Para asegurarnos que esas muestras reflejen observaciones de la población bajo, ¿no es cierto?, las características de estudio que estamos priorizando. Y vamos a tratar de que esa selección de elementos que obtengo de la población para conformar la muestra sea, como les dije antes, no solamente representativo, sino que sea en la cantidad adecuada para minimizar todas las razones por las cuales yo generalmente muestreo, que son costo, tiempo, precisión y demás. Esta teoría, entonces, estos procedimientos, ¿sí?, nos llevan a definir, como les digo, que existen algunas razones por las cuales yo voy a decidirme a trabajar con una muestra y no voy a trabajar con todos los elementos de una población. Habíamos visto allá a principio de año, cuando vimos el método científico, ¿se acuerdan? Los pasos, decíamos, en primera instancia seleccionábamos, o definíamos, mejor dicho, el problema, el planteamiento de hipótesis. Y después decíamos, bueno, vamos a diseñar el experimento. Y en ese diseño de experimento, lo que estábamos diciendo era si voy a trabajar con la población o voy a trabajar con una muestra. Bueno, esa es la instancia en la que entra todo este contenido, ¿sí? Es decir, tengo que decidirme si trabajar con una población o con una muestra, y muchas veces el tema de decidirme se ve afectado por estas razones que estamos explicando acá. Entonces, como dice acá el primer concepto, las poblaciones que yo voy a analizar pueden ser infinitas, y en tales situaciones el muestreo es el único procedimiento posible, ¿está bien? No hay forma de que yo trabaje con la población, por lo tanto, debo trabajar a través de un muestreo. Hay casos en que la captación del dato requiere la destrucción. ¿Qué significa esta frase? Que si yo tomo el elemento y lo estoy destruyendo, nunca voy a tener que trabajar con la población porque voy a destruir la población. Entonces no me queda otra que trabajar con una parte de ella, con una muestra, para no destruir todos los elementos. Un ejemplo de esto, para que me entiendan, es el que, por ejemplo, tiene el apunte y dice, si yo tengo que saber cuál es la vida útil de un tubo fluorescente y me tengo que poner a quemar todos los tubos de un lote de producción, entonces eso no me conviene. Me conviene tomar una muestra y esperar que se quemen y ver cuál es la vida útil de esa pequeña muestra, y a partir de ahí, bueno, tomar algunas decisiones o conclusiones en relación al comportamiento del todo. Y en medicina también se utiliza mucho esto de trabajar con elementos muestrales, porque también si de repente se presentan muy esporádicamente estos hechos o eventos y yo de por sí los estoy destruyendo, entonces obvio que debo trabajar con una muestra y no con todos los elementos poblacionales. También, como dice acá, hay muchos tipos de datos en donde la población no es accesible, entonces sí o sí me lleva a trabajar a través de la muestra, no tengo otro recurso más que ese. Y después hay cosas más simples, como por ejemplo los que están puestos acá en el pie de la diapositiva, que son el costo, influye, ¿no? Por supuesto que es más costoso trabajar con todos los datos poblacionales, hacer estos censos, que mañana vamos a tener la oportunidad de experimentar, con los millones de pesos que eso involucra, que a lo mejor haber trabajado con una muestra, el tiempo, no solamente el tiempo de relevamiento del dato, captura del dato y procesamiento del dato también, es decir, hay muchos tiempos afectados a esa masa o a ese volumen de datos. La exactitud,
¿sí? Si bien en estadística se pueden manejar los temas estos el tema del error de muestreo, el error de estimación, hay conceptos que respaldan esto, trabajar siempre con una masa más pequeña promueve a que la variable bajo estudio presente mayor exactitud, y después, lo que les decía recién, la destrucción del elemento, que es lo que explicamos ahí en el punto 2, en donde no nos lleva a otra que trabajar de manera muestra, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ¿sí? Vamos a considerar algunos aspectos relevantes del muestreo y nos vamos a meter particularmente en enseñarles procedimientos de muestreo. A ver. Bien. Me pregunta acá, porque por ahí ya les digo que me interrumpan, es mejor que estar escribiendo, si no tengo que estar entre los que entran y seguir la lógica de la exposición. No me queda muy claro, dice, el tema de la exactitud, dice el compañero. Y la exactitud tiene que ver con ese dato que recopilo, ¿sí? Que puede ser en un experimento, imagínatelo así, en un experimento, ¿sí? En un laboratorio, que yo tenga que tomar alguna medición, lo vamos a poner muy simple para que entiendas este concepto de exactitud. Tengo que tomar una medición y de repente, si yo tuviera que efectuar este proceso de medición sobre un conjunto de datos mayor, y puede haber un error, ¿sí? de sistematización, un error humano en la captura del dato, va a ser mucho más preciso y más controlable, por decir de alguna manera, si yo trabajo con pocos datos en relación a esa captura, ¿sí? De esa medición. Entonces va a ser más precisa la medida que en el caso de si yo tuviera que hacerlo sobre un volumen de datos importante. Ese puede ser un ejemplo para hablar de la precisión o de la exactitud en cuanto a la captura del dato. En relación al procesamiento de datos, antes se hacía más manualmente, entonces también se perdía precisión o exactitud en los resultados. Ahora, bueno, con la ayuda de las tecnologías, ¿no? Tenemos como acotados esos errores, no acotados, un poquito más minimizados, ¿sí? Pero a eso hace más o menos referencia. Si decimos consideraciones o aspectos relevantes sobre muestras y muestreo, ¿sí? Dice, cualquier subconjunto de elementos de una población es una muestra de ella, ya sabemos, ese es el concepto de muestra. Cuando se utiliza la muestra se pretende conocer las características de la población, ¿sí? O sea, siempre que estamos trabajando con datos muestrales, tiene como objetivo justamente sacar alguna conclusión o algún conocimiento sobre lo que estamos hablando o las características de los elementos poblacionales. La muestra para estudiar, dice, por lo tanto debe ser representativa de la población, pues este es un requisito fundamental para poder hacer generalizaciones. Eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy, tratar de seleccionar muestras utilizando alguna técnica o procedimiento que me dé cierta objetividad en esa selección, que no haya esa subjetividad puesta a veces mediante el investigador, por eso hablamos de procedimientos probabilísticos. Y por otro lado, no solamente para que la muestra sea representativa, sino también vamos a aprender hoy, como les decía, a calcular los tamaños de muestra apropiados, ¿sí? Para que después, como dice acá, a partir de su análisis yo pueda hacer la inferencia o la generalización sobre datos poblacionales. Muestras representativas aquellas que reúnen sí las características principales y guarda relación con lo que se está estudiando, básicamente lo mismo, y bueno, lo último dice, los aspectos fundamentales se deben considerar en la extracción para que sea representativa, no solamente el tipo de muestreo, sino el tamaño. Y es por eso que vamos a ver ahora dos tipos de procedimientos, que son los procedimientos probabilísticos y los procedimientos no probabilísticos. Como dice acá el título, vamos a empezar
las probabilísticas o no probabilísticas. Primero las vamos a diferenciar unas de las otras, cuáles son los probabilísticos, los procedimientos probabilísticos, cuáles son los no, y después nos vamos a meter en cada uno de esos caminos. Dice que en las muestras probabilísticas, o sea, aquellas muestras que son seleccionadas a través de procedimientos probabilísticos, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad o probabilidad de ser elegidos. La muestra se obtiene utilizando alguna herramienta, ¿sí? Y en nuestro caso, podemos utilizar, no sé, un número random en la calculadora, en el Excel, y si ustedes tienen ahí a mano y pueden ver, para nosotros que vamos a hacer las cosas un poquito manual, con esto de que no podemos acceder mucho al Infostat y a los laboratorios, vamos a utilizar dentro de las tablas estadísticas, fíjense, hay una tabla que creo que es la número 8, y vamos a usar esa tabla que se llama tabla de números aleatorios. Por eso dice que las muestras, ¿sí?, probabilísticas, o el procedimiento, todos los elementos tienen esa misma posibilidad de ser elegidos. Y para ello, como dice, vamos a utilizar herramientas. ¿Qué herramientas? En este caso, como les estoy contando, las tablas. En las muestras no probabilísticas, que serían el otro conjunto de procedimientos, en las muestras no probabilísticas, la elección del elemento no depende de la probabilidad, sino de la característica de la investigación o quién toma la muestra, que es lo que les decía hace un rato. Los procedimientos probabilísticos son objetivos y responden a un cálculo, a un procedimiento matemático que me permite no solamente seleccionar los elementos, sino también las cantidades apropiadas, y los procedimientos no probabilísticos dependen, como dice acá, no dependen de esa probabilidad objetiva y calculable, sino que justamente de las características propias de esa investigación y de la experiencia del investigador. Como dice en este concepto, el procedimiento no es mecánico ni con base a fórmulas, sino a estas decisiones que toma el investigador. Entonces nos vamos a meter, por decir, en procedimientos, llamémosle 1 a los probabilísticos y procedimientos al 2 serían los no probabilísticos. Vamos a empezar por los no probabilísticos, ¿sí? Por el 2, digamos. Porque este simplemente se los voy a presentar, se los cuento, tienen más para leer en el apunte, no nos concentramos en esto porque con los que sí trabaja la estadística son con los procedimientos, o con los que sí nosotros necesitamos a lo largo de nuestra materia, son los probabilísticos. Entonces, dentro de estos muestreos no probabilísticos, tenemos que se caracterizan estos procedimientos porque, al ser subjetivos, como digo yo, no puedo calcular o medir la probabilidad que tiene la muestra de ser seleccionada, no puedo medir el error de muestreo, y no puedo calcular la precisión o hablar o interpretar o sacar conclusiones en relación a la precisión del estimador. Entonces, en procedimientos no probabilísticos, vuelvo a repetir, no puedo conocer estas tres cosas, que sí van a ser justamente estas tres cosas las que puedo hacer en el otro procedimiento. Existen distintas técnicas para estos procedimientos no probabilísticos. Yo acá les he puesto dos, nada más, como para que tengan así información genérica en relación a estos tipos de técnicas de procedimientos, tipos de muestreo, que son el muestreo que se llama por juicio, o también se llama de criterio, y después está este otro que es el de la muestra disponible. ¿Está bien? Acuérdense que este muestreo no tiene respaldo o cálculo matemático por detrás, sino que estaba basado siempre en la investigación y en la experiencia del investigador. Entonces, este muestreo por juicio de criterio dice que desempeña un papel importante justamente el criterio o el juicio del investigador en la selección de los elementos que va a componer la muestra, es decir, cómo los va a seleccionar a este elemento que está en la población para conformar la muestra.
Este muestreo que se llama de criterio es aconsejable cuando el responsable conoce de estudios anteriores, ¿sí? que ha trabajado justamente el investigador, o sabe o conoce con cierta precisión que el tipo de muestra que necesita, y generalmente dice se utiliza para poblaciones reducidas y muy conocidas por la experiencia, ¿sí? de investigaciones previas. Entonces, un ejemplo, a criterio del investigador, él piensa que si toma la muestra en este momento, en este lugar o con estas características, va a ser suficiente. Acá les puse un ejemplo, dice que un jefe de estudio le encomiendan un estudio a nivel de satisfacción de sus alumnos con un determinado profesor. El investigador, que conoce a todos los alumnos de esa clase, decide utilizar esta técnica de criterio, seleccionando a los alumnos que creen serán los más representativos. ¿Está bien? Es como decirles, vamos a otro ejemplo, a criterio del investigador sabe que si yo trabajo con una muestrita, no sé, tomada del curso 2K3 de la UTN Córdoba, yo pienso, en base a mi experiencia, que va a ser lo bastante representativa en relación a alguna variable bajo estudio, y voy a poder después sacar conclusiones en relación a todos los individuos que cursan, a todos los estudiantes que cursan estadística en la UTN Córdoba. Y pienso que tomar del turno mañana y de un curso en particular va a ser justamente bien representativa en relación a ese todo, ¿no? A criterio del investigador. Otro ejemplo, porque por ahí puede darse a dudar, ¿no? Porque para mí no sería muy representativa tomar solamente de un turno de un curso, porque yo debería a lo mejor seleccionar muestritas, una muestra que esté conformada por estudiantes de la mañana, de la tarde y de la noche, de este semestre en particular, y a lo mejor puedo sacar después conclusiones en relación a todos los inscriptos y cursantes en este semestre. A criterio del investigador puede decir, no sé, estoy interesado en conocer la cantidad de gaseosa, de consumo de gaseosa que tienen los estudiantes en la Universidad UTN, y yo digo, bueno, si tomo los estudiantes de la UTN Córdoba, puedo sacar alguna conclusión en relación a todas las regionales del país, porque acá en la UTN Córdoba vienen alumnos, no sé, representativos que vienen de distintas provincias, entonces voy a tener ese perfil de gustos y demás. Siempre a criterio del investigador y en función de experiencias anteriores. Y el de la muestra disponible, como su nombre lo expresa también, ¿sí? Que la tengo a la mano, que la tengo disponible y convenientemente disponible. ¿Por qué? Porque a lo mejor minimiza los costos, los tiempos, el recurso afectado a eso. Por eso dice la muestra por conveniencia o disponible, o también llamada, como les digo, a la mano, conforman elementos de la población que se encuentran convenientemente disponibles. ¿Por qué? Porque la obtengo en tiempos rápidos, a lo mejor en forma más económica, ¿sí? Y de alguna manera, si la tengo a la mano y considero que va a ser representativa de todos los datos poblacionales, estoy minimizando justamente la utilización de esos recursos. Como verán, esto es muy subjetivo, ¿sí? Y no hay esta posibilidad, como decíamos, de expresar a través de un cálculo y poder cuantificar estos tres elementos que son muy significativos al momento de hacer un análisis de muestras para luego generalizar hacia aspectos poblacionales. Pero existen otros procedimientos que sí son las técnicas probabilísticas, ¿sí? Que son la 1, digamos, en función a la clasificación que pusimos recién, las técnicas probabilísticas, que son las que necesitamos, las que vamos a utilizar y las que vamos a trabajar, nosotros que le vamos a dar continuidad ahora con el resto de los temas, en donde acá son más objetivas y sí cuantificables, por lo que dice, se va a seleccionar unidades que van a integrar la muestra en base, por supuesto, a la teoría de probabilidades, ¿sí?
la forma de seleccionar los elementos. Va involucrada ahora también el concepto de aleatorización y de probabilidades. Es un procedimiento más, como le digo, objetivo, no hay tantas decisiones por parte del investigador, sino que hay cálculos que respaldan estos procedimientos y sí podemos medir, calcular la probabilidad que tiene la muestra de ser seleccionada, sí puedo medir el error de muestreo, sí puedo medir la precisión del estimado. Dentro de estas técnicas probabilísticas, a diferencia de las que vimos recién que eran no probabilísticas, existen 4 tipos de muestreos que vamos a hablar, y que están puestos acá, ¿sí?, en este costadito de la pantalla. Los tipos más comunes de estas técnicas de muestreo son el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerado y el muestreo sistemático, ¿sí? Estos 4 tipos de muestreo están dentro de las técnicas o procedimientos probabilísticos. Y vamos a ver cada uno de ellos. Me dan un minuto porque estoy atenta. Ahí está. Estoy atenta, tengo que recibir un mensaje y tengo que estar atenta a esto. Bien, y sigo atenta a todas las personas que van entrando, que se van despertando, parece recién, así que estamos atentas a varias cosas. Como les decía, para los que están ingresando recién, estamos dentro de la unidad 8, teoría del muestreo, que es enseñarles procedimientos para seleccionar muestras y no solamente que sean bien representativas, sino también que en cuanto a su tamaño sea la ideal para justamente evitar el tema de costos, tiempos y recursos afectados de manera exagerada. Dentro de estos procedimientos o teorías de muestreo, lo que les he contado hasta ahora es que existen 2 grandes procedimientos, los procedimientos probabilísticos y los no probabilísticos. Acabamos de ver los no probabilísticos, aquellos que de alguna manera estaba involucrada mucho las decisiones o criterios del investigador. Y vimos 2 como ejemplo, que son las muestras de criterio y son las de la muestra disponible o a la mano. Y ahora estamos entrando dentro de las técnicas o procedimientos probabilísticos. Dentro de los procedimientos probabilísticos, que estos sí tienen un respaldo, un cálculo para definir no solamente la probabilidad, el error y la precisión, vamos a ver 4 tipos de muestreos diferentes. El aleatorio simple, el estratificado, por conglomerado y el sistemático. De cada uno de ellos vamos a ver una pequeña característica, su forma de calcular, para qué se usa, cómo se usa, ¿sí?, y algún ejemplo de ellos. Entonces vamos a empezar por el primero, al que también se lo conoce con las siglas de MAS, muestreo aleatorio simple, ¿sí? Y como su nombre lo indica, aleatorio, ¿sí? Vamos a ponerle 1 a este, el primero. Aleatorización, como digo, entra en juego esta técnica del azar. Y como yo les decía, nosotros tenemos como recursos para eso las tablas de números aleatorios que la tienen ahí en el cuadernillo de probabilidades, o también pueden utilizar en el InfoStat o en el Excel algún recurso que me dé este concepto de usar el azar para el procedimiento, para saber seleccionar elementos de una población. Entonces tenemos acá como conceptos generales, la aleatorización es cualquier proceso de elección de una muestra, ¿sí?, de la población en el que la selección es imparcial, ¿sí? Lo que se busca justamente es esta, como dijimos, separación en relación a lo que el investigador puede creer necesitar, sino que esa elección se utilice a través de un procedimiento aleatorio o también denominada, luego de conformada, muestra aleatoria.
Acá en el pie de la diapositiva les he puesto como si fuera una pequeña población conformada por un conjunto de individuos, y lo que yo quiero es seleccionar algún elemento de esa población para conformar mi muestra, ¿sí? Pero que no sea seleccionada por el investigador, sino que justamente utilizando el azar se pueda elegir el elemento para conformar esa muestra. Para nuestro caso en particular, acá les he puesto como ejemplo, ¿sí?, 2 o 3 maneras diferentes de utilizar el azar, pero como les digo, la que vamos a trabajar nosotros más fuertemente es la de las tablas de números aleatorios. Una muestra aleatoria simple es una muestra donde se elige de tal forma que todos los elementos de población tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Esa es la consigna fuerte del muestreo aleatorio simple. Si yo tuviera que elegir en este momento, de los, ¿cuántos tengo? 40 alumnos incorporados en esta clase, yo tuviera que tomar una muestra de 5, ¿sí? Yo debería asignarles a cada uno de ustedes un numerito y después, utilizando las tablitas de números aleatorios, seleccionar 4 o 5 numeritos, y el que salió elegido va a representar, ese número va a representar al alumno, ¿sí? Sin tener que estar mirando ni los nombres, porque yo podría estar condicionada y decir, a ver, este tiene legajo 90 y este tiene 78, este me parece que ya cursó hace rato, ahí sería una selección dirigida, ¿está bien? Lo que se busca es que justamente no haya esa participación, sino que sea absolutamente transparente la selección. Y acá les he puesto, a la izquierda tienen un ejemplo, ¿sí?, de cómo calcular las distintas posibilidades para seleccionar el elemento. Acá tienen a la derecha otro ejemplo, como les digo, un procedimiento más simple: elegir una muestra, poner 20 nombres, pedacitos de papel y seleccionarlos ponerlos en una bolsita y ser seleccionados. Y otro método es también trabajando, como les pongo acá en el pie de la diapositiva, con las tablas de números aleatorios, que están generados con el Excel, no tienen ninguna lógica en particular, y lo van a utilizar mucho cuando trabajen con Ana ahora y hagan algún ejemplo. Yo lo hubiese hecho en clase, ahora un ejemplo, pero es bastante no completo, digamos, o sea, lleva bastante tiempo armar un caso, seleccionar elementos de esa tabla de números, relacionarlas con el caso y hacer los cálculos respectivos, así que lo van a trabajar en forma práctica con Ana. Pero es muy simple de utilizar la tabla porque, les digo, es la generación de un conjunto de números que no tienen ninguna predisposición previa, por decirle. Y si ustedes la miran, tiene cuadraditos, y esos cuadraditos es simplemente para que todos los alumnos vayamos al mismo bloque de fila o columna, y no que cada uno elija un número cualquiera, porque si no los resultados serían diferentes en los casos prácticos. Entonces esos bloques son solamente para decir, vaya al bloque 3 de la primera página y baje 4 bloques, y a partir de ahí empiece a tomar números, ¿está bien? Esa es la única lógica de esa disposición de datos que ustedes tienen en las tablas. Y en relación a lo que está acá en la parte superior de la pantalla, dice el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Es un método de selección de una muestra, ya sabemos, el marco tiene que ver con el azar, y como les dijimos, la probabilidad de selección del elemento, habíamos dicho que tienen que tener cada uno de los elementos la misma posibilidad de ser elegido, ¿está bien? Entonces ya sabemos el concepto de cálculo de probabilidad, que lo vimos en la unidad 4, tenemos que ver esta proporción o cociente para definir justamente las posibilidades de selección. Bien, esto en cuanto al muestreo aleatorio simple, el tema del azar. Es un procedimiento para saber cómo seleccionar elementos. ¿Por qué lo remarco? Porque este nuevo que vamos a ver ahora, que se llama procedimiento o muestreo estratificado,
lo que busca no es cómo seleccionar el elemento, sino lo que busca este muestreo es qué cantidad de elementos toma. ¿Está bien? Entonces, dentro de los procedimientos probabilísticos que les estoy enseñando ahora, que son 4, vamos a ver algunos que son cómo seleccionar el elemento, y hay otros que son que me van a permitir definir la cantidad de elementos a tomar. Entonces vamos a primero conceptualizar esto de los muestreos estratificados, y ahí a la derecha, si ustedes se fijan, tienen una imagen que es bastante representativa de cómo se trabaja este procedimiento. Vamos primero a la palabra estratificar. ¿Qué significa estrato? Algunos me dicen, cuando pregunto en el aula, ¿qué es un estrato? Me dicen niveles, jerarquización. Yo diría más que niveles y jerarquización, agrupamientos, ¿sí? Estratificar algo es agrupar, ¿sí? Un conjunto de datos, pero agruparlos de tal manera que cada uno de esos grupos en sí mismo tengan una característica, ¿sí? Común entre ellos. Por ejemplo, dice, en un muestreo estratificado requiere de separar a la población según grupos que se llamarán estratos. Entonces, fíjense, acá a la derecha tenemos el rectángulo más grande, que sería la población, ¿sí? Todos los, no sé, estudiantes, pongamos, y vamos a trabajar, no sé, una variable o varias variables, alguna variable que puede ser, no sé, estudios, promedios, gustos o lo que fuera. Tenemos la población, y después voy a definir o dividir esa población en estratos, en grupos, que podría ser, no sé, las carreras. Hagamos cuenta que la población son los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, y después tengo la carrera de ingeniería, la de medicina, la de letras, la de física. Entonces tengo ese agrupamiento, y ahí adentro van a estar todos aquellos, ¿sí? Como les digo, ese conjunto de elementos de la población que se caracterizan por tener características muy homogéneas. Se dice el estrato es homogéneo en sí, pero es heterogéneo con respecto al otro estrato. Es diferente con respecto al otro. Cuando necesito determinada precisión, a lo mejor de un grupo o estrato, es que yo aplico este método. Precisión en la investigación, ¿no? Precisión y análisis diferente a veces de un estrato con respecto al otro. Fíjense entonces acá la división de colores. Tengo los ingenieros, los de medicina en amarillo, los de letra, esos serían mis estratos. Y fíjense, el más chiquito, el rectángulo más chiquito, es la muestrita de ese estrato. ¿Está bien? Entonces, lo que va a enseñar este muestreo es cómo, o mejor, más que cómo, qué cantidad de elementos van a tener esas submuestras. Porque la suma de todas ellas me da, como dice acá, en el último pedacito del gráfico, me da la muestra total, la suma de cada una de ellas. Entonces, yo puedo a la población analizarla, me paro primero, analizo y digo qué muestreo voy a utilizar. El aleatorio simple, no, me parece que estrato es mejor. Veamos las características bajo estudio. Lo divido en estratos. Ahí te escucho, no sé quién puso la manito. Lo divido en estratos, y después de cada estrato voy a determinar qué cantidad de elementos voy a sacar. Por eso es que yo puedo hacer también una combinación de estas herramientas. Fíjense en que primero dividí el estrato, y después dentro de cada estrato puedo utilizar el procedimiento aleatorio, el que vimos recién, para seleccionar el elemento que va a conformar mi muestra. ¿Está bien? Entonces, como dice acá, la planeación del tamaño, ¿no? Este nos permite a definir el tamaño de esta muestra, y por supuesto que esta muestra es la suma de las submuestras que pertenecen a cada estrato. Y para elegir cuántos elementos sacar, fíjense en que en este dibujito en particular sacamos 3, 3, 3 y 3. De cada estrato sacamos la misma cantidad. A esa se le llama justamente afijación igual. ¿Está bien?
Hay tres tipos, ¿sí?, de formatos o de formas de calcular ese tamaño de la submuestra. Por eso dice acá, es conveniente que se plantee el tamaño necesario de la muestra para minimizar los costos, maximizar la precisión, y para ello después, teniendo ya en claro cuál va a ser el tamaño de la muestra, voy a usar algunos de estas tres afijaciones o formas de calcular el tamaño de la submuestra. Una se llama igual, que como su nombre lo dice, igual saco la misma cantidad de elementos, ¿sí?, de cada estrato. No me importa lo que está pasando dentro del estrato, yo saco la misma cantidad. ¿Y cuál es la expresión o forma de cálculo de esta fijación igual? Esta es la formulita. La fórmula dice, el tamaño de la submuestra, NI pequeña, esa va a ser el tamaño de la submuestra, es el cociente entre el tamaño de la muestra, que yo he decidido tomar, sobre R, que es la cantidad de estratos. ¿Está bien? Si yo tengo en una población, no sé, de 500 y quiero tomar una muestra de 50, entonces lo que yo voy a hacer es a esa muestra de 50, N50, la voy a dividir en, no sé, 5 estratos. Si es que estoy tomando 5 estratos. En este caso sería dividirlo en 4 estratos. Entonces voy a poder definir cuántos elementos de cada estrato voy a sacar para que conformen mi submuestra. Pero todas van a ser igualitas, por eso se llama igual. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Sí, Tomás. Una consulta, ¿el estudio se hace dentro del estrato o se saca una bolita, digamos, de cada uno y se hace un estudio general entre todos? Vos tenés la población. A la población la dividís en estratos. Del estrato sacás el elemento que va a conformar tu muestra. Y una vez que tenés tu muestrita bien representativa, porque sacaste elementos de los distintos estratos, el estudio lo haces sobre esa muestrita, esa muestra general, llamémosle, no digamos muestrita, el estudio lo hago sobre esa muestra, sacaré la media, los promedios, las conclusiones, lo que vos quieras, y a partir de lo que pasó en esa muestra, después podés hacer la generalización hacia la población. Bien, bien, pero se saca de cada estrato, ¿verdad? Los elementos que van a Claro, sí. conformar se saca de cada estrato, ¿sí? Bien. Primero tengo que analizar la población. A ver, por ejemplo, ponele que yo diga, en nuestra facultad, quiero hacer un estudio sobre los alumnos que han ingresado en nuestra facultad. Y yo digo, voy a trabajar con la población completa de ingresantes, y yo digo, no, me parece que tendría que dividirla en estrato, porque una cosa es la carrera de sistema, que se lleva la mayoría, y otra cosa es la de química, que siempre son re poquitos, o la de metalúrgica, que son menos aún. Entonces, viendo más o menos las características y conociendo esta población de ingresantes que tengo en la universidad, me conviene dividirlo en tantas, no sé, creo que son 7 ingenierías las que tenemos nosotros, 6 o 7. Divido en los estratos, ¿está bien? Son mis ingenierías. Me pongo a analizar, no sé, la variable promedio del examen de cursillo de ingreso. Ponele que la variable sea esa abajo. Entonces yo me pregunto, si yo tengo en la carrera de sistema, la mayoría tengo, no sé, como de los 2.500 ingresantes, yo creo que 1.800 son de sistemas, y los otros son muchos menores, voy a utilizar algún formato para seleccionar la cantidad de estudiantes que saco de ese estrato y lo pongo en mi muestra, ¿sí? En mi muestra que he definido que va a ser, no sé, de 200 estudiantes. Entonces voy a ir a sistema y según el método que vimos recién, voy a sacar 10. Voy a ir a metalúrgica y voy a sacar 10, voy a ir a mecánica, voy a sacar 10, voy a ir a química, voy a sacar 10. De todos lados saqué 10, ¿sí? No me importó qué pasó
que el estrato sea mayor, que haya más chicos, menos chicos, no me importó. De todas partes saqué 10, conformo mi muestra y hago el estudio sobre esa muestra. Esa es una técnica. Ahora viene esta otra, que es la segunda, que se llama proporcional. Y como su nombre lo indica, está en proporción al tamaño del estrato. Entonces, si vamos al ejemplo recién, fíjate que ya no debería sacar de sistema solamente 10, porque sistema tiene 1800 en el estrato contra 200 que tiene mecánica. Entonces ya la cantidad de elementos que voy a sacar del estrato sistema no corresponde que sean todos iguales, sino que estén en proporción al tamaño del estrato. Por eso es que la forma de definir esa cantidad de elementos usando esta fijación proporcional tiene que ver con esta expresión matemática que es el tamaño del estrato, acá en el numerador, el tamaño de la población, en el denominador, multiplicado por el tamaño de la muestra, que es la que yo quiero terminar teniendo. ¿Está bien? Entonces, esta es otra forma de hacerlo, y ya tiene presente el tamaño del estrato. A diferencia de la otra, que eran todas por igual sin mirar nada. Y la última, y después lo vamos a analizar acá en el cuadro en forma numérica, y la última que se llama óptima o de Newman, es otro formato en donde lo que aparece como significativo es la desviación. La desviación, ustedes saben que es una medida muy rica porque me habla de la dispersión de los datos con respecto a un promedio. Entonces me está dando el dato de lo que pasa adentro del estrato. ¿Sí? Si yo puedo conseguir ese dato, por eso se llama fijación óptima, es como buenísimo que uno utilice este método para determinar la cantidad. ¿Por qué? Ahora vamos a ir a hacer un análisis de esa lógica. La fórmula dice que calcula el tamaño del estrato por la desviación sobre la sumatoria de los tamaños del estrato por su desviación y todo multiplicado por el tamaño de la muestra. Se diferencia de las otras porque tiene la desviación. Y la desviación, como les digo, me está marcando esta información, me está dando esta información anexa, que es buena, para decirme, mira, adentro de este estrato parece que los datos están todos muy concentrados. Mientras que en este otro estrato parece que los datos están todos muy dispersos en relación al promedio. Entonces uno debería plantearse lógicamente, si en este estrato tengo los datos todos concentrados, con sacar pocos elementos, yo ya sé lo que está pasando dentro de ese estrato. En cambio, en un estrato en donde la desviación es alta, la dispersión de los datos está justamente muy lejos, o cerca, algunos lejanos con respecto a ese promedio, me conviene sacar, más que me conviene, debería sacar más elementos de ese estrato, porque yo necesito saber cómo es que se están comportando esos datos. Entonces, en conclusión sería, desviación más pequeña, seguramente la cantidad de elementos va a ser menor. Desviación más grande, seguramente en ese estrato la cantidad de elementos a obtener va a ser mayor. Si traducimos todo esto que les estoy diciendo a este ejemplo numérico, fíjense, y pongamos estos números en relación al caso que les estoy diciendo, hagamos de cuenta que el estrato 1 es la carrera de sistema, 1800, la 2 es industrial, que creo que es la que le sigue, la 3 es, no sé, la cívica, y la 4 es la química, ¿sí? Tenemos 1800 estudiantes en cada uno, en el estrato 1, y así las cantidades de estudiantes en los distintos estratos. En total parece que, si vamos al ejemplo que le estoy dando, los ingresantes fueron 5000. Hagamos de cuenta eso. Por otro lado, cuento, ¿sí? Cuento con la desviación por cada estrato. Fíjense que acá la desviación es bastante pequeña en comparación con esta que es de 10.3. Acuérdense que era una medida que me permitía comparar conjuntos de datos.
a una desviación más pequeña, no importa que el estrato sea grande, seguramente voy a sacar menos elementos, voy a gastar menos recursos, menos plata y menos tiempo sacando una cantidad de elementos justa. Mientras que a una desviación más grande, aunque sean poquitos los datos, seguramente voy a tener que sacar más elementos para conformar la muestra. Si aplicamos con estos datos que tengo acá, estas fórmulas, ¿sí? Fíjense, en la fijación igual, todos deberían ser igual, lo que pasa que si lo hago numéricamente me daría 62,5, ¿sí? Y si estoy hablando, en este caso en particular, eran, no sé, personas, entonces no corresponde poner 62,5 personas, sino que puedo poner 62 en algún estrato y 63 prácticamente me da igual, ¿no? Si aplicamos, vuelvo atrás para que miren esta expresión, ¿está bien? Quiero tomar una muestra de 250 personas, al final, esta muestra de 250, lo divido por la cantidad de estratos, lo divido en 4 estratos, y me da que en todos iguales, por decirlo de alguna manera, tendría que sacar 62, 63 estudiantes de cada estrato para conformar mi muestra de 250. Eso es utilizando la formulita de la que vimos recién. Ahora, si utilizamos la proporcional, que sería esta que hemos visto acá, ¿cómo sería? N sub I es el tamaño del estrato 1, 1800, dividido N, que sería 5000. Y todo multiplicado por 250, que sería el tamaño de la muestra que deseo, haciendo este cálculo me dice que 90. En vez de sacar 62, como me decía la fijación igual, la proporcional me dice, no, tenés que sacar un poquito más, porque tu tamaño de estrato es bastante grande, ¿sí? Y fíjense en cómo baja, porque está en proporción al tamaño del estrato. Entonces, 25 solamente, en vez de 63, como decía la fijación igual, con 25, si usamos esta fijación, parece que era suficiente. Y si usamos la óptima, y aplicamos esta expresión, ¿sí? Un ejemplo para la primera sería 1800 por la desviación, que es 4,2, dividido la sumatoria, ¿sí? Tendría que calcular, no está acá puesto en estas columnas, pero debería calcular la sumatoria de haber multiplicado todas las NI por desviación de I, y todo multiplicado por N, me da, después resuélvanlo si quieren, me da que la óptima sería, para este estrato de 1800 estudiantes, 64. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la desviación era bastante baja. Miren cómo baja en relación a la proporcional. La proporcional me hablaba de 90, cuando realmente con 64 es suficiente, porque los datos están bastante concentrados. Y así con cada uno de esos estratos. Por supuesto que la suma de las submuestras me tiene que dar 250, por lo que este es un elemento de control, ¿sí? Y si hacemos un análisis de las 3 afijaciones, tenemos que la óptima, si cuento con la desviación, sería como la mejor. Después le sigue la proporcional, si queremos tener en cuenta, o es significativo tener en cuenta el tamaño de cada estrato. Y por último, ¿sí? Si no es significativo ese elemento, puedo sacar de todos los estratos la misma cantidad. La forma de seleccionar el elemento puede ser utilizando el muestreo que vimos hace un ratito, que es el aleatorio simple. Entonces eso es lo que les decía, yo puedo combinar muestreos. Este me define las cantidades, y el otro procedimiento anterior me decía, usa el azar para seleccionar el elemento. Profe, ¿Cuántos elementos? 64. Sí. no entiendo cómo se puede cómo puedo conseguir la desviación de un estrato sin tener todos los datos de ese estrato. O es simplemente como un elemento de control, la óptima. Que una vez ya hecho los estudios, saco la desviación y ahí controlo si se viene el... Es que los tenés vos los datos poblacionales, y si vas a hacer ese análisis
previo de decir lo divido por estrato y tengo los promedios yo hablo de promedio de notas o lo que fuera, vos podés contar con esa información. Pero si ya tengo Hola. todos los datos poblacionales, ¿para qué es la muestra? Si tengo todos los, no, si tenés vos decís, tengo todos los datos poblacionales, lo dividí en estrato y me puse a trabajar con el estrato una forma de, ya entendí tu razonamiento. Si trabajo con la población, si puedo hacerlo con la población, ¿para qué me pongo a trabajar con la muestra? Eso es lo que me estás Exacto, diciendo. Claro. exacto. Bueno, pero todo, como hablamos recién, poblaciones finitas, poblaciones infinitas, a veces son poblaciones infinitas, yo hago un análisis previo de que la estratificación la puedo hacer, puedo estimar esa medida de desviación, que es un concepto que vamos a ver más adelante, pero no siempre, si yo tengo la posibilidad de trabajar con la población, como te decía hoy al comienzo, no siempre, a veces tengo todos los elementos, puedo trabajar con la población, pero termino decidiendo trabajar con una muestra por todas esas otras razones que me llevan a no tener que gastar tiempos, costos, recursos, ¿sí? Y puedo trabajar con muestra en vez de con todos los elementos poblacionales, ¿sí? Es un tema de decisión del diseño del experimento. No necesariamente tengo toda la población, sí o sí tengo que trabajar con la población. Puedo trabajar por el tema de la destrucción del elemento, como te dije hace un rato, y no podría trabajar con toda la población porque la voy a destruir, entonces sí o sí tengo que ir por el elemento muestral. Entiendo, ¿Sí? por las otras razones, Por las tiempo. razones. Exacto, costo, Gracias. exactitud, destrucción y demás. Bien, vamos al sistemático, que es el otro muestreo. ¿Se acuerdan que vimos? El aleatorio simple, el estratificado, y ahora vamos a ver otro que se llama sistemático, parecido al aleatorio simple, que es para seleccionar, ¿sí? No es para definir cantidad de elementos, sino para seleccionar. Este muestreo sistemático, como su nombre lo indica, sistematización significa que yo es como que defino un patrón que se va a repetir en forma justamente repetitiva, reiterada, ¿sí? Tantas veces como yo quiero para seleccionar esos elementos. Entonces, dice, el muestreo sistemático es una técnica también de muestreo que va a requerir de una selección, ¿sí? Aleatoria, de observaciones, pero que vamos a utilizar para seleccionar ese elemento, este concepto que le estoy diciendo que es una regla o un patrón. ¿Cómo sería eso? Acá les da un ejemplo, pero vamos a ir a la próxima diapositiva, yo les doy el ejemplo en forma verbal, así no lo tenemos que leer, pero después ustedes lo pueden complementar con su lectura. ¿Cuáles serían como los pasos a seguir para utilizar este procedimiento? Primero que todo, debo ordenar la población. ¿Está bien? Dice, la población debe ordenarse por algún criterio. Se calcula el número de selección sistemática, o ese patrón, que servirá de base para la selección de la muestra. Ese número también se lo define como una razón o un K, ¿sí? Y se obtiene ese K o esa razón a través de este cociente, dividiendo el tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. Entonces yo voy a decir, cada K elementos voy a tomar uno. Por eso es que está este dibujito acá al lado, ¿no? Acá sería cada 3, fíjense, cada 3 elementos voy a tomar uno. Dada una población determinada, lo divido por esa cantidad de elementos que yo quiero conformar en mi muestra, y me da ese patrón o ese número. Teniendo en cuenta, repito, que primero debo lograr un ordenamiento, ¿sí? Ordenar los elementos de la población, y ese K debe comenzar en algún lado, en algún punto de inicio o raíz, que también se les llama. Entonces, como dice acá, se determina la unidad muestral por la cual se va a iniciar la selección de la muestra, y para eso voy a obtener un número, ¿sí? Voy a, dentro de los K primeros elementos, al azar, voy a empezar, no sé, acá sería a partir del 3, y ahí voy a ir seleccionando cada tantos elementos.
Bien, vuelve a repetir acá, de acuerdo a ese número obtenido, la población está ordenada en una lista, y así vamos seleccionando, ¿sí? Y hasta completar la cantidad de elementos que tengo que tengo definidas para esa muestra. No, pensé que había otro ejemplo. Les doy un ejemplo entonces. Este método tiene sus particularidades, ¿no? Es decir, tiene algunas ventajas y tiene algunas desventajas. Vamos a un ejemplo y siguiendo con nuestros casos siempre de estudiantes universitarios y demás. Hagamos de cuenta que yo necesito saber la opinión de nuestros estudiantes sobre la carrera de sistemas. Y voy a trabajar, o he decidido trabajar, con toda la población desde que comenzó la carrera hasta nuestros días. Por lo tanto, voy a hacer un ordenamiento por número de legajo, desde el primer legajo del primer estudiante que definimos, le dimos un número de legajo, hasta nuestros días, ¿está bien? Y voy a necesitar aplicar este muestreo sistemático. ¿Por qué? Porque a lo largo de todas las cortes que han ido pasando, de todos los estudiantes que han ido pasando la carrera, si yo comienzo y ordeno y defino este K o este patrón, yo voy a ir saltando, no sé, cada 100 estudiantes tomo uno, cada 100 estudiantes tomo uno, así, y voy a tener una muestra conformada por un conjunto de estudiantes que me va a dar una visión de la carrera a lo largo de todo el tiempo en la que la carrera se dicta, ¿está bien? Entonces ahí estaría bueno esta selección y este procedimiento, porque justamente voy a lograr tener una muestra representativa, porque voy a tener la opinión de todo lo que ha pasado a lo largo de todos los años desde que la carrera está en curso. Eso sería un buen ejemplo. Un mal ejemplo sería utilizar esta técnica en este otro que les voy a contar, y es por eso que siempre, como les digo, tengo que hacer una mirada de la población antes de decidir qué tipo de procedimiento se utiliza, ¿no? Vamos a otro ejemplo que lo plantea, ahí lo tienen en el apunte, es que hagamos de cuenta que estoy interesado en saber, no sé, la cantidad de metros cuadrados que tiene un terreno en un barrio, los lotes, ¿no? La cantidad de metros cuadrados o la longitud que tienen, sí, el frente que tienen determinados terrenos en un barrio, porque quiero saber después, no sé, la cantidad de árboles que voy a tener que poner y demás. No importa el caso en sí, lo que importa es esto. Si yo decido utilizar este muestreo y digo, bueno, voy, analizo, determino el K y digo, cada 5 casas voy a ir a ver cuál es la dimensión del terreno. Cada 5 casas averiguo, cada 5 casas averiguo. ¿Qué pasa si las manzanas de ese barrio tienen 5 casas? Quiere decir que yo, cada 5 casas, siempre voy a estar tomando la casa de la esquina. ¿Está bien? Entonces, siempre voy a estar midiendo las características de un terreno que tiene que ver con una esquina. Y no me estoy nutriendo en esa selección después de elementos para analizar la variable, no me estoy nutriendo de las otras posiciones de la casa, la que está a mitad de cuadra, la que está a principio de cuadra y lo demás. Entonces, ojo en la aplicación de este método, que puede hacer que yo repita la elección de un elemento para que conforme la muestra, y que no me esté dando esta posibilidad de tener una muestra bien representativa, porque ahí se estaría repitiendo siempre la misma característica, ¿sí?, de las dimensiones de un terreno de casa esquina. Por O sea, darles un profe, que ejemplo que contradiga lo otro. Diga. este sistema es fácil que caiga en sesgos, y el método de ordenamiento que usamos tiene algo que ver con esto, Claro. Por la eso cantidad vos de casos. hay que hacer un análisis previo de cómo va a ser la selección, de cuál es la población, de cuál es la variable que estoy tomando, porque a lo mejor, si no fueran las dimensiones del terreno, a lo mejor no importaría, ¿sí? Pero hay que hacer un análisis, como siempre les digo, en este diseño del experimento, esta segunda etapa del método científico, hay que hacer siempre un análisis y decir, bueno, acá me conviene utilizar la estratificación
Bien, dentro de la estratificación, ¿puedo utilizar el muestreo sistemático? ¿O dentro de la estratificación aplico el aleatorio simple? ¿O qué está pasando con esta población? ¿Cuál me conviene más? ¿Sí? Es decir, hay que hacer primero un análisis. Les estamos mostrando distintos procedimientos, pero hay que hacer una mirada siempre a la población antes de aplicar. Bien, y el último es el por conglomerado. El por conglomerado no tiene ninguna expresión, no vamos a ver ningún cálculo particular, sino que vamos a ver el concepto de esta palabrita que se diferencia de estratificado con conglomerado. ¿Cuáles son las diferencias? Y la forma, vuelvo a repetir, de mirar, ¿no? De seleccionar y mirar a la población para lograr este después nivel de selección de elementos que conformarían la muestra. Dice, el muestreo por conglomerado requiere de elegir una muestra aleatoria de unidades heterogéneas entre sí de la población llamados conglomerados. Fíjense en que cuando hablamos hace un rato del estratificado, yo les dije que cada estrato en sí era homogéneo, pero era heterogéneo, diferente en relación al otro estrato. ¿Está bien? Eso era en el método de estratificación. Cada estrato homogéneo en sí mismo, heterogéneo con respecto al otro. Acá es justamente lo contrario. Cada conglomerado, piénsenlo como una mini población. Tiene que ser heterogéneo en su composición, pero a su vez homogéneo con respecto a otro conglomerado. ¿Está bien? Por eso dice, requiere de elegir una muestra de unidades heterogéneas entre sí de la población llamadas conglomerados. Cada elemento de la población pertenece exactamente a un conglomerado y los elementos dentro de cada conglomerado son usualmente heterogéneos. Por eso les hablo de mirar a ese agrupamiento como si fuera una mini población. Tiene que estar ahí adentro, digamos, representado por todos los elementos de la población. Y acá les puse en la base, ¿sí? Algunos ejemplos, ¿está bien? ¿Dónde se utiliza más particularmente? Acá en el pie de la diapositiva les da un ejemplo que lo pueden ver bastante más práctico. Dice, los estudios institucionales, de instituciones como iglesias, hospitales, escuelas o prisiones se realizan básicamente por esto, porque esos conglomerados, piensen ustedes, en una iglesia, si lo tomamos como un conglomerado, la participación, ¿sí? de la comunidad de esa iglesia, ¿sí? Generalmente, habría que ver cuál es la variable bajo estudio, pero es como muy heterogénea, pertenece a distintas condiciones sociales, o estudios, o edades, ¿está bien? Es decir, yo puedo tener dentro de ese conglomerado esa variedad, esa heterogeneidad, pero a su vez compararlo con otro conglomerado, ¿sí? Que va a tener justamente esa mirada de mini población y que va a ser homogéneo al anterior. No sé, Córdoba, dividirlo, no sé, zona norte, zona sur, zona oeste, zona este, a veces, actualmente, cada una de esas zonas está conformada ahora por grupos sociales bastante heterogéneos en sí mismos, entonces podrían ser consideradas también mini poblaciones, o como dice ahí, escuelas, ¿no? En las escuelas hay una variedad de individuos que pertenecen, como les digo yo, en función de la variable bajo estudio, a distintas características, entonces eso permite que uno mire a ese conglomerado como una mini población. ¿Y qué beneficio me trae trabajar con esas mini poblaciones? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Me beneficia el tema del costo, el tema del tiempo, el tema de la captación del dato. Trabajar con mini poblaciones seguramente todos esos recursos se minimizan. Y también se trabaja con esto de optimizar la precisión del estimador, manejar mejor el error al trabajar con estos conglomerados. Dentro del conglomerado, ¿cómo selecciona el dato? Y bueno, puede ser utilizando el muestreo aleatorio simple o utilizando el sistemático.
Y dentro del conglomerado, el tamaño de muestra que voy a sacar también puede ser utilizando las técnicas que ya hemos visto. Esa combinación de muestreos, ¿sí?, les ha dado un panorama en relación a que existían técnicas probabilísticas, como dijimos, y técnicas no probabilísticas. Nosotros estamos dentro del camino de las técnicas o procedimientos probabilísticos, como les dije, para seguir avanzando en los contenidos de la materia. Y dentro de esas técnicas, bueno, el que mayormente se utiliza es el azar. Y acá en esta PPT, lo que hemos puesto son como tips, ¿sí?, o comparaciones de estos distintos métodos para que ustedes vean justamente cómo se amalgaman unos con otros, pero siempre teniendo presente el análisis previo y las características, no solamente de la población, sino también de las variables bajo estudio. Acá habla de un muestreo aleatorio, dice el punto de referencia para todos los demás métodos, ¿sí? Todos se contrastan con respecto a él, y se puede utilizar, como dice, sin embargo, pocas encuestas a gran escala usan solamente el muestreo aleatorio, debido a que otros métodos proporcionan mayor precisión o eficiencia. No me quedo con uno, sino que puedo hacer la combinación de varios, eso es lo que les está diciendo. El muestreo estratificado usualmente, dice, produce un estimador que posee una varianza menor a la que puede ser obtenida por el muestreo aleatorio, ¿está bien? Se utiliza sobre todo cuando cuento con esa información, es más rico este procedimiento, por lo tanto, como dice acá, el costo de las encuestas se puede reducir, bueno, todos esos factores o razones, como yo les decía, y nos lleva a aplicar este método. El muestreo sistemático suele realizarse cuando tengo que recolectar una muestra de manera aleatoria. A ver, vamos bien. El muestreo sistemático suele realizarse cuando recolectar una muestra aleatoria o una muestra estratificada es costosa o imposible. O sea, que es otra técnica, cuando no puedo utilizar métodos anteriores, métodos como los que ya presentamos, entonces, por mayor conveniencia, pero teniendo en cuenta estas ventajas y desventajas que les marqué hace un rato, siempre haciendo análisis previo de la población. Y por conglomerado, bueno, todas las características que hemos estado mencionando en estas últimas expresiones. En relación a... Bien. Acá en esta unidad tenemos como 3 grandes temas. ¿Está bien? Un tema que hemos visto o que hemos mencionado es el concepto de teoría del muestreo y las razones por las cuales a veces es significativo trabajar con muestras y no con la población. Otro tema que hemos abordado tiene que ver con esto de, existen procedimientos, hay otros, sí, hay otros. Estos son algunos, los más comunes, los más aplicables. Hemos tratado de presentarles algunos que son no probabilísticos, otros probabilísticos, y algunas características y formatos simples de selección de los elementos y de definición de la cantidad de elementos. Bien. Y el tercer gran tema que tiene esta unidad tiene que ver con esta palabrita, este título que dice distribuciones muestrales. Y esta palabra distribuciones ya la venimos utilizando en muchas unidades de la materia, que era distribuciones de frecuencia, distribuciones de probabilidad, y ahora dice distribuciones de la muestra o distribuciones muestrales. ¿Se acuerdan que cuando veíamos distribuciones o comportamiento de las frecuencias, lo que hacíamos era armar las tablas, analizar la variable y ver cómo se comportaban las distintas frecuencias simples y acumuladas que vimos allá en el primer eje de la materia. Cuando nos metimos en el eje de probabilidades, vimos comportamiento de una variable aleatoria, distribución o comportamiento de una variable con sus respectivas probabilidades. Analizamos valores de una variable aleatoria que representaba resultados de un experimento aleatorio y sus probabilidades de que se presenten o no esas variables.
Y ahora vamos a ver otra vez, bajo ese mismo concepto, comportamiento o distribuciones muestrales. ¿Por qué? Porque vamos a aprender, o sea, ya sabemos cómo sacar una muestra, entonces vamos a ver cómo se comportan algunas medidas que yo obtengo de muestras tomadas de una población. ¿Sí? Dada una población, yo puedo sacar una o más muestras de una misma población. Y de esa muestra puedo calcular ciertas medidas muestrales que ustedes, si recuerdan, se llamaban estadígrafos o medidas obtenidas de una muestra. Y voy a analizar cómo se comportan esas medidas en relación a las muestras tomadas, porque eso me va a permitir en una demostración teórica, ¿sí? Tener más fundamentos al momento de analizar una muestra y después poder hacer generalizaciones sobre comportamientos poblacionales. Si yo sé cómo se están comportando estas muestras y establezco ciertas relaciones, vamos a ver ahí comprobaciones de igualdad con respecto a parámetros poblacionales, voy a poder después, al momento de generalizar o inferenciar, tener estas fundamentaciones teóricas que me ayudan en esa generalización. Para eso, bueno, acá les he puesto algunos tips que vamos a tener en cuenta al momento de armar nuestras distribuciones muestrales, nuestras tablitas. Ya van a ver ahora que son como unas tablas en donde yo analizo el comportamiento de medidas muestrales. ¿Sí? ¿Qué vamos a recordar antes de meternos en este procedimiento? Las muestras obtenidas de una población son por naturaleza propia impredecibles. ¿Qué me está diciendo acá? Que yo de una población dada puedo sacar diferentes muestras, ¿está bien? Y de cada una de esas muestras voy a poder sacar diferentes medidas. No se espera que dos muestras de un mismo tamaño y tomadas de una misma población tengan una misma media, ¿sí? O que sean, dice, completamente parecidas. De una población definida saco una muestra y saco una medida, puede ser la media, la mediana, la varianza, no significa que si tomo otra muestra vayan a tener las mismas medidas. Esto me está diciendo, ¿qué me quiere decir este tips? Que esas medidas que yo obtengo de esas muestras son variables, ¿sí? Varían en función de la muestra tomada. Mientras que una medida poblacional es una constante, ¿sí? Si yo saco la media de una población determinada, va a ser un valor constante, lo saque una vez, 2 o 3 veces, y por supuesto la población no cambia. Mientras que, si yo saco una muestra y le calculo una media, saco otra muestra y le calculo la media, saco otra muestra y calculo otra media de esa misma población, las medidas van a variar en función de la muestra tomada. Entonces dice, se espera que cualquier estadístico, como la media muestral, calculado a partir de las medias de una muestra, cambie su valor de una muestra a otra. Es lo que les estoy mencionando en este momento, ¿sí? Las medias muestrales o medidas muestrales son variables, las medidas poblacionales o parámetros poblacionales son constantes. Por ello es que se estudia el comportamiento, ¿sí? Si van a tomar distintos valores, yo puedo considerarlo como una variable, entonces voy a analizar el comportamiento de todos esos valores posibles de ese estadígrafo o estadístico. ¿Y por qué hago ese análisis? Entonces dice, estas distribuciones o comportamientos son muy importantes en el estudio de la estadística inferencial, lo que les decía yo recién, ¿no? Porque me van a dar como un fundamento para aplicar estos procedimientos inferenciales. Porque las inferencias sobre las poblaciones se hacen usando esos estadísticos muestrales. Entonces, con todo el análisis que yo puedo hacer de estas distribuciones, ¿sí?, que son de los estadísticos muestrales, yo voy a poder después juzgar la confiabilidad de ese estadístico
como un instrumento para hacer la inferencia sobre el parámetro desconocido. Es lo que les dije hace un ratito. Si yo puedo analizar cómo se comportan estas medidas muestrales, de alguna manera voy a poder hablar de esta confiabilidad, como uno dice, que es un buen estimador para después hacer estas generalizaciones sobre comportamientos poblacionales. ¿Y cómo voy a construir estas distribuciones muestrales? Bueno, muy simple. Vamos a ver ahora el procedimiento. Lo vamos a ver particularmente en primera instancia, y me parece que hoy va a llegar hasta ahí nomás. Vamos a hacer el análisis de la distribución de X barra, ¿sí? Porque después tenemos también de la proporción. Vamos a trabajar hoy solamente de la X barra. Entonces acá dice, distribuciones muestrales, ¿sí? La distribución de un estadístico es analizar todos los valores posibles, ¿sí? A partir de muestras de un mismo tamaño. ¿Y de quién lo vamos a ver particularmente? O vamos a comenzar con el comportamiento o distribución muestral de quién, de la media muestral, que es una medida que yo generalmente tomo de una muestra, ¿sí? Una media muestra. Entonces, una forma gráfica de tratar de interpretar esto que les estoy diciendo. Dada una población, fíjense, sería lo que representa este gráfico amarillo, yo voy a sacar de esa población distintas muestras. La muestra 1, la muestra 2, la muestra... N muestras. Y de cada muestra voy a sacar la media de esa muestra. Este estadígrafo estadístico de esa muestra. La media de la muestra 2, la media de la muestra 3. Entonces, ¿qué estoy encontrando? El valor, ¿sí?, de la variable, en este caso, que está representando a cada una de esas muestras, y voy a ver su comportamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer con esas medias muestrales? Voy a hacer las tablitas, ¿se acuerdan? Ahora paso a la próxima diapositiva, pero es para que lo relacionen ahora. Voy a hacer las tablitas, la distribución de los valores que pueden tomar estos estimadores, estos estadísticos, tomados de una misma población y de distintas muestras. Como los valores del estadístico, X barra, varían de una muestra a otra, se los puede considerar como una variable aleatoria con su correspondiente distribución de probabilidad o de frecuencias, ¿no? Porque podemos trabajar con la frecuencia relativa, que también es lo mismo que la distribución de probabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien. Profe, Ya. cuestión ahí, que ahí dicen población, dice muestra 1, muestra 2. Eso no significa que sean excluyentes entre ellas, ¿no? Que la muestra 1 no tiene, no comparte ningún elemento con la muestra 2. No. Solamente sale ahí de que todos salen de la misma Yo tomo población. una muestra de acá y, ojo, pero vamos a ver ahora, con respecto a esto que me estás preguntando, ojo que yo puedo seleccionar la muestra con un muestreo con reposición o un muestreo sin reposición. Si yo lo trabajo con un muestreo con reposición, los elementos vuelven y pueden ser seleccionados en otra muestra. ¿Está bien? Ahora, si el muestreo es sin reposición, entonces si vos sacaste el elemento que va a conformar la muestra, no lo puedo seleccionar para la misma muestra. ¿Está bien? Pero sí, son muestras diferentes tomadas de una misma población. Ahora vamos a ver cómo tomo esos elementos teniendo en cuenta esto del tipo de muestreo, con o sin reposición. Como les decía, bien, entonces, vamos a ver cuál es el procedimiento, cómo es que analizo esta distribución en el muestreo. Y para ello lo vamos a hacer de manera, a través de un caso numérico, ¿sí? Para que sea más simple el entendimiento de esta forma de encontrar la distribución de muestreo de X barra, lo vamos a hacer a través de un caso numérico, y vamos a ir, a su vez, en el caso, rescatando otros conceptos, ¿sí? Importantes, por eso es que van a ver que yo ahora acá primero les pido que hagamos unos cálculos poblacionales, porque después los voy a utilizar más adelante.
Acá dice, para elaborar las distribuciones muestrales de X barra, porque dijimos que vamos a trabajar con X barra, esperen que corro un poco esto, ahí está, se procede de la siguiente manera. De una población finita de tamaño n, se extraen de manera aleatoria todas las muestras posibles de tamaño n pequeño. Voy a calcular, en este caso, el estadístico de interés, que es X barra, y voy a trabajar en una columna, o sea, en las tablas, ¿sí?, los distintos valores observados, y en la otra las distintas probabilidades o frecuencias de cada valor posible. Eso sería como los pasos a seguir para armar la distribución en muestreo. Por otro lado, ustedes me van a decir, profe, ¿para qué nos vamos a poner a calcular muestras de una población de 4 elementos, o de una población de 6 elementos? No tiene sentido. Tienen razón, porque esto es como un marco teórico para demostrar después la relación que existe entre los comportamientos de estos estadísticos muestrales y la medida poblacional. Porque no tendría sentido, sobre 4 elementos que tiene este caso, este ejemplo, ponerme a sacar muestras. Pero bueno, como les digo, es simplemente para demostrar conceptualmente ciertas relaciones. Se eligen muestras ordenadas de tamaño 2, y vamos a trabajar con una población de 4 elementos, ¿sí? 0, 2, 4, 6, no sé, 4 personas que deben 0 materia, 2 materias, 4 materias y 6 materias. Hagamos de cuenta que estamos trabajando el número de materias aprobadas por 4 alumnos, y esos 4 alumnos conforman mi población. Lo primero que vamos a hacer es calcular las medidas poblacionales, ¿sí? Y después nos vamos a meter en este paso que es armar la distribución de muestreo, porque me va a hacer falta al final. Si yo tuviera esta población de 4 individuos con esta variable que es número de materias aprobadas, voy a calcular la media. Ustedes saben que una media poblacional se calcula como la suma de los valores dividido la cantidad de elementos, ¿sí? Entonces estoy sumando el 0, el 2, el 4 y el 6, y dividiéndolo por el tamaño de la población, que recuerden, en este caso es 4. ¿Sí? ¿Qué obtuve? Que el promedio de materias aprobadas es de 3. Una media poblacional. Un parámetro. Una medida constante. También voy a sacar la desviación poblacional. Y ustedes recuerdan que era la raíz de la varianza. Por eso acá dice raíz cuadrada de cómo se obtenía la varianza. Y si recuerdan cómo era el cálculo de varianza, tienen el valor de cálculo de varianza rápido, y después el que estaba aplicado, el de varianza en función del concepto. ¿Se acuerdan que eran los distintos valores de la variable, menos la media elevada al cuadrado, dividido la cantidad de observaciones? Bueno, aplican el cálculo de la varianza, y le sacan la raíz cuadrada y me da la desviación, 2.23. Ya tengo una medida poblacional que es la media, tengo una medida poblacional que es la desviación, ¿está bien? Y voy ahora, teniendo estos dos datos, sabiendo que estoy trabajando con 4 elementos poblacionales y que voy a trabajar con muestras de tamaño 2, voy a ir al concepto cuando iniciamos, que era armar las distribuciones muestrales de X barra. Bien. Voy a analizar todas las muestras posibles de tamaño 2 que yo sacaría de una población de 4 individuos. Entonces, sobre una población de 4, muestras de tamaño 2, y en un muestreo con reposición, significativo estos 3 elementos, voy a armar todas las muestras posibles. Acá están en forma de un listadito, ¿sí? Porque es como que ustedes dicen, saco el 0, lo vuelvo a poner, y puedo volver a sacar el 0 y conformaría mi muestra de tamaño 2, que sería esta primera que está acá. ¿Está bien? Después, saco el 0, lo vuelvo a poner, y el próximo elemento que conformaría podría ser el 2. Entonces me quedó la muestra 0, 2. Y así todas las posibilidades.
en un muestreo con reposición, la cantidad de muestras posibles de tamaño 2 está definida por n a la n. Es decir, 4 a la 2. Y me va a dar la cantidad. ¿Está bien? Otra forma de visualizar esto, para que no se les pierda ninguna, es armar estos cuadritos que tienen acá abajo, de doble entrada, en donde yo he puesto, fíjense, acá como en la columna, el 0, 2, 4 y 6, que son los valores de la población. Y acá también el 0, 2, 4 y 6. ¿Quién conformaría la primera muestra? La unión acá, 0, 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, que son todas estas posibilidades que las tienen acá enlistadas. ¿Está bien? Entonces, o las listo o armo el cuadro para que ustedes no se les pierdan todas las posibilidades. ¿Con qué finalidad armo todas estas muestras? Para sacar una medida de esas muestras que estamos diciendo que vamos a analizar, que es la media muestral. Entonces, de la muestrita 0, 0, si tengo que sacar la media de esa muestra, ¿qué debería hacer? Sumar los dos elementos y dividirlo por la cantidad de observaciones. Entonces, si yo tomo 0, 0, 0 más 0, 0, dividido 2, 0. Y ya tengo la media de esa muestra. Si tomo la de 0, 2, la muestra que tiene dos elementos, 0 más 2, 2, dividido 2, 1. Y así voy encontrando las medias de cada una de esas muestras. ¿Está bien? Recordemos que estamos tratando de armar la distribución muestral de la X barra, es decir, el comportamiento de una medida que se llama media muestral. Está considerada ahora como una variable aleatoria, ¿está bien? Esa variable, dijimos, ese valor de la variable está representando a uno o más resultados posibles, ahora lo vamos a ver, con sus respectivas y asociadas a sus respectivas probabilidades. ¿Qué hicimos? En una población de 4 elementos, intentamos tomar muestras de tamaño 2, y como estoy trabajando en un muestreo con reposición, quiero saber todas las muestras que yo podría sacar. Y lo que les estoy diciendo es que lo pueden hacer así, en listado, como tienen acá, una lista, o en un cuadrito, ¿sí? Para que no se les pierda ninguno. ¿Cuántas posibilidades voy a tener? N a la n. 4 a la 2. ¿Está bien? O sea que voy a tener 16 posibilidades. Muestras, 16 muestras. Y de cada muestra estoy sacando su media. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar una acá cualquiera. 4 y 6. 6 más 4, 10. Dividido 2, 5. Y ahí estoy sacando todas las medias muestrales de todas las muestras que obtuve de una población determinada. ¿Para qué era todo esto? Para armar, acá tenemos, nuestra distribución de muestreo, también llamada distribución de probabilidad de esta variable, o distribución de frecuencias en el caso que estemos analizando solo la frecuencia, ¿no? Es decir, nuestra tablita, como yo les decía, en donde vamos a analizar los distintos valores de la variable, que en este caso es la media de las muestras, con sus respectivas, si quieren, probabilidades o frecuencias. ¿Qué valores de la variable expresé acá? Bueno, los que se me presentaron. Fíjense, se me presentó el 0, lo puse acá, el 1, el 2, el 3, acá tenemos el 4, y por acá tenemos el 5. Ah, y también tenemos el 6. Entonces son los distintos valores de la variable X barra. ¿Cuántas veces se presentó el 0? Una vez. Y si quisiera sacar acá la probabilidad, yo diría una vez de 16 posibilidades. ¿Está bien? Yo podría armar mi tablita acá con las probabilidades asociadas a esta variable. El 1, ¿cuántas veces se presentó? 2 veces sobre 16. El 2, ¿cuántas veces se presentó? 3 veces y así. Entonces tengo la variable, el comportamiento de la variable,
con su respectiva probabilidad asociada. Y recuerden, esto lo venimos viendo también de unidades anteriores, recuerden que toda tabla de distribución con su variable y sus probabilidades, también yo lo podía terminar graficando. Y miren el comportamiento de esta medida. Esta media muestral se comportan, fíjense, si yo hiciera un análisis gráfico, bastante normal, ¿no? Independientemente del comportamiento de la población, parece que el comportamiento de las medias muestrales tiende a ser normal cuando tenemos estas características. Todas las muestras posibles de tamaño 2 de una población definida en un muestreo con reposición, lo que he hecho es armar la distribución de frecuencia, o de probabilidad, o de muestreo, y sus gráficas correspondientes. ¿Por qué tengo acá en la base, fíjense en que les he mostrado cómo encontrar todas las muestras posibles en lista y en tablita? ¿Está bien? Pero ¿por qué tengo este otro cuadrito acá en la base, en donde hay un triángulo que me está marcando algo? Bueno, porque acá hemos trabajado, todo este ejemplo lo he trabajado con un muestreo con reposición. Pero si yo la forma de seleccionar lo aplico con un muestreo sin reposición, entonces ya no tendría todas estas muestras posibles. Fíjense en que si yo saco el 0 y no lo vuelvo a poner, quiere decir que el otro elemento que va a conformar esa muestra de tamaño 2 nunca va a ser el 0. Nunca voy a tener la 0, 0. Nunca voy a tener la 1, 1, y así. Entonces, no tenía 1, 1. Nunca voy a tener la 2, 2, o la 4, 4. Nunca se me van a dar algunas posibilidades porque yo al sacar el elemento y no reponerlo, el espacio quedaba diferente. Por eso es que una regla práctica, para recordar, si el muestreo es sin reposición, yo anulo la diagonal principal y uno de los triángulos, puede ser el de arriba o el de abajo, y esas posibilidades no se me van a dar. Solamente se va a dar 0,2, 0,4, 0,6, 2,4, 2,6 y 4,6. Es decir, que me quedan al final 3, 4, 5, 6 posibilidades. De 16 me quedan 6. En un muestreo sin reposición, la manera de calcular la cantidad de muestras posibles se hace a través de un combinatorio, que es el combinatorio de n mayúscula en n minúscula. ¿Está bien? Ese para saber cuántas son. Y si no, una vez que ustedes definen todas las muestras posibles, recuerden que desde la diagonal principal hacia uno de los extremos anulan todas esas posibilidades y les queda reducido la cantidad de muestras que pueden llegar a definir. Bien, el objetivo de armar la distribución ya está, ¿sí? Trabajamos con los elementos de la población, armamos las muestras de tamaño 2 y el objetivo está, ya lo definí. Pero ¿para qué les hice calcular hace un rato las medidas poblacionales? Acuérdense en que calculamos la media poblacional y la desviación poblacional. Vamos a ver ahora en qué se relaciona justamente con este análisis de cuestiones muestrales. Fíjense, si se acuerdan cómo se calculaba la esperanza allá en la unidad 5, cuando vimos el promedio o la esperanza de una variable aleatoria, ¿se acuerdan? Calculábamos como la sumatoria de los valores de la variable multiplicados por su probabilidad. Bueno, ahora nuestra variable aleatoria es X barra. Entonces voy a poder calcular la esperanza como la sumatoria de la variable X barra multiplicada por su probabilidad. Esto es lo mismo que P, ¿no? Acuérdense, N sobre N es P. O sea que la esperanza de X barra es la sumatoria de X barra por la probabilidad de X barra. Si calculamos esta esperanza,
el promedio de todas las medias, eso es lo que estoy diciendo, si yo calculo el promedio de todas las medias, fíjense, hago el cálculo y me da que es 3. Entonces estoy comprobando, teóricamente y cuantitativamente, con un ejemplo muy simple, que la esperanza, o sea, la media de todas las medias muestrales es igual a la media poblacional. En un muestreo con reposición o en un muestreo sin reposición, cualquiera de las dos formas que lo quieran hacer, y lo pueden calcular, cualquiera de las dos formas, me va a dar exactamente lo mismo. La esperanza de X barra es igual a la media. Y lo mismo va a pasar, esto es lo que acabamos de comprobar, ¿está bien? Y lo mismo va a pasar con otra relación que tiene que ver con la desviación. Entonces, como dice acá, para cualquier valor de variable aleatoria, la distribución de las medias tiene una media o valor esperado. Y también tiene una varianza o desviación. Entonces, lo que acabamos de hacer es de demostrar justamente la igualdad entre la media de esa variable aleatoria y el parámetro. Y la otra relación, como les digo, tiene que ver con esta expresión. ¿Qué me dice esta expresión? Ahí le falta una rayita. A ver si lo puedo hacer con una plumita para que sea menor. Es la desviación, ahí está, de X barra. La otra relación que se cumple es que la desviación de X barra es igual a la desviación poblacional sobre la raíz de n. Y lo demostramos también numéricamente. Si ustedes calculan la desviación, con el concepto de desviación que venimos viendo desde la unidad 5, calculamos la varianza y a eso le aplicamos la raíz, me da como cálculo, ¿sí?, de esta expresión, por ejemplo, 1.58. Y si hacemos, ¿sí?, este 1.58 lo igualamos a esta expresión, que es la desviación poblacional sobre la raíz de n, nos termina diciendo que esta relación se mantiene igual, este vínculo entre datos muestrales y datos poblacionales se da de esta manera cuando el muestreo es con reposición en la distribución de X barra. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? Y ya con eso vamos a ir cerrando, a ver, porque esta ya... estamos con las conclusiones, está bien. Pero ¿qué pasa? Quiero cerrar esto. Esto les estoy diciendo que tiene que ver con un muestreo con reposición, ¿no? Y acá también. Son relaciones que se cumplen para un muestreo con reposición. Y les decía yo recién que si hacíamos el análisis para un muestreo sin reposición, ¿sí?, se comprobaba de idéntica manera que la esperanza de X barra es igual a mu, eso también, pero en el caso de la desviación, en un muestreo sin reposición, ojo, que esta relación se cumple, pero por ser un muestreo sin reposición, acuérdense, estando trabajando con la desviación o la varianza, se le agregaba a esto un factor de corrección, que lo vimos, que era n menos n sobre n menos 1. ¿Sí? Entonces, acá, multiplicado, ¿sí?, esta relación se va a dar, pero siempre esta expresión multiplicada por el factor de corrección, porque acuérdense que lo venimos trabajando solo para la varianza y solo cuando el muestreo es sin reposición. Entonces, si vamos a las últimas conclusiones de esto, en relación a todo lo que hemos visto, y qué conclusiones podríamos sacar de este caso práctico, pero que nos está llevando a una cuestión conceptual teórica de esta relación entre los datos muestrales y los datos poblacionales.
por eso dice acá, del ejercicio anterior se puede ver que la distribución muestral, o sea, el comportamiento de las muestras, y especialmente estamos viendo de la X media, se genera a través de todas las posibles muestras de un mismo tamaño de una población definida. Si la población de la que yo extraí las muestras es normal, el comportamiento de esas muestras también va a ser normal, sin importar el tamaño de la muestra. Ahora, si la población en donde yo extraje las muestras no es normal, entonces se van a comportar normales las medidas muestrales siempre que el tamaño de la muestra sea mayor o igual a 30. Si la población donde se extraen las muestras no es normal, entonces el tamaño de la muestra debe ser mayor o igual a 30 para que justamente esas medidas muestrales se comporten de manera muestral. Mientras mayor sea el tamaño de la muestra, más cercana tendremos este comportamiento a una distribución de tipo normal, y ponemos como punto de referencia, ¿sí?, este tamaño de, como dijimos, 30 o más. Entonces, hemos trabajado con una población re pequeña, que no tiene mucho sentido, hemos tratado de obtener todas las muestras posibles, y hemos analizado cómo se comportaban esas muestras, ¿sí?, en función de esa relación o comparación que hicimos con las medidas, por ejemplo, media o desviación poblacional, y cómo sería calculándolo a esas mismas medidas, pero en los estadísticos muestrales. ¿Está bien? La próxima clase vamos a trabajar, y seguramente ya allá en la presencialidad, vamos a trabajar la otra medida muy significativa de las muestras, que es la proporción. ¿Por qué estamos viendo estos conceptos de darle fundamento e importancia a esta medida muestral? Porque nos estamos metiendo en la estadística inferencial, en donde a análisis profundos que tengo que hacer de muestras, con sus medidas, sus características y sus modelos de probabilidad, me van a permitir, como yo les digo, utilizando un procedimiento estadístico, generalizar o sacar conclusiones con respecto a aspectos poblacionales. Por hoy vamos a dejar hasta acá. Hemos visto, ahí está, hemos visto de la unidad 8, toda esta primera parte de las razones, los procedimientos, y nos estamos adentrando cada vez más en esto de la estadística, como les digo, inferencial, por eso estamos haciendo ese análisis o comportamiento de medidas muestras. La clase que viene nos va a quedar lo de la proporción, y nos va a quedar un teorema muy significativo en estadística, que se llama teorema central del límite, que también no se desarrolla como teorema, pero sí se enuncia como principios muy importantes para después fundamentar decisiones cuando estemos haciendo los procedimientos de la inferencia. ¿Estamos? Bueno, por hoy, de mi parte, suficiente. En relación a alguna pregunta que tengan, los escucho. Y si no, lo que vamos a hacer la clase que viene, le vamos a dedicar un ratito a dar clase, a hacer alguna consulta de teórico, y recuerden que el examen parcial teórico va a ser en el horario de teórico el martes que viene. Y el práctico será en su horario de práctico. ¿Ok? Ok. Perfecto. Los libero para que después puedan Profe, continuar con las entonces otras. el parcial va a ser más o menos corto. Digo, sí, porque vamos a tener clase y después vamos a tener el 40 parcial. minutos. 40 40 minutos de la minutos. teoría. Sí, 40 minutos. Si tengo que desdoblar curso, bueno, nos llevará un poquito más, pero si son pocos los que se presentan a rendir la parte teórica porque es voluntaria, Ujú. entonces de 40 minutos. Exactamente. Bueno, gracias, profe. Nos vemos. Chau, chau.